Vivimos en la era de mayor obsesión antiedad de la historia. Nunca se han vendido tantas cremas, tantos suplementos o tantos tratamientos. El mercado global antienvejecimiento supera los 60.000 millones de dólares anuales. Y al mismo tiempo, de una forma casi religiosa, durante las últimas 4 décadas hemos evitado sistemáticamente la herramienta antienvejecimiento más antigua, más sofisticada y más gratuita que existe: el sol. Te dijeron que envejecía la piel. Te vendieron el miedo con números de SPF cada vez más altos: 8, 15, 30, 50, 100. Como si el número más alto fuera sinónimo de más salud. Y tú, razonablemente, les creíste porque venía de médicos, porque venía de campañas de salud pública y porque todo el mundo lo repetía. Pero el problema es que sobre esto la biología cuenta una historia muy diferente. Y esa historia empieza con una pregunta que nadie te ha hecho antes. ¿Y si resulta que lo que sientes en ese día de playa no es descanso? ¿Y si en realidad es carga? ¿Y si el sol no es una amenaza que gestionar, sino una medicina que llevas décadas evitando? ¿Y si precisamente el evitarlo es una de las razones por las que tu piel, tus células y tu biología están envejeciendo más rápido de lo que deberían? Esto es de lo que hoy te voy a hablar. Y una cosa te adelanto: no te voy a decir que ignores el sol, pero tampoco te voy a decir que abuses de él. Lo que voy a intentar hoy es enseñarte para que aprendas a leerlo, porque hay una diferencia enorme entre quemarse y cargarse, y esa diferencia la conoce la física y no el marketing, que es quien ha guiado una gran parte de las decisiones sobre cómo debe ser tu relación con el sol en estos últimos años. Pero para entender todo esto, primero necesitas saber algo que probablemente nadie te ha explicado. Tu piel no es un escudo, es una antena. Y el sol no es una sola cosa, es un espectro. Y cada franja de ese espectro hace algo diferente en tu cuerpo, algo muy diferente. Cuando piensas en el sol, probablemente piensas en calor, en luz, en bronceado, pero el sol no es una sola cosa. El sol, como te digo, es una banda enorme de radiación electromagnética que va desde frecuencias que no puedes ver hasta frecuencias que sientes como calor en la piel. Y dentro de ese espectro hay 3 franjas que te afectan directamente. 3 franjas con 3 funciones completamente distintas. Y porque me puedas entender, tú imagina que estiras una cuerda y la haces vibrar. Si la mueves despacio, las ondas son grandes y lentas, pero si la mueves deprisa, las ondas son pequeñas y rápidas. Y a eso es a lo que se le llama frecuencia. ¿Cuántas veces por segundo vibra algo? Pues bien, ahora olvídate de la cuerda y piensa en el sonido. El sonido también es vibración. Y sabes perfectamente que las frecuencias distintas producen efectos distintos. Una nota grave y una nota aguda no suenan igual porque vibran a velocidades diferentes. Nadie te pregunta por qué el do grave suena diferente al do agudo. Tú lo aceptas porque lo oyes. Pues con la luz ocurre exactamente lo mismo.
Y lo que llamamos colores, en realidad son frecuencias distintas de vibración, igual que las notas musicales. El rojo vibra despacio, como una nota grave, y el violeta vibra deprisa, como una nota aguda. Y no son cosas distintas, son la misma cosa a velocidades distintas. La diferencia es que, en lugar de oírlas, las ves, y la luz tiene una propiedad que la cuerda no tiene. La vibración de la luz no necesita de ningún soporte para desplazarse. No necesita aire, no necesita cable y no necesita agua. Se propaga sola a través del vacío. Verás, el calor que sientes al abrir el horno llega a ti sin tocar nada y la señal de tu Wi-Fi atraviesa las paredes sin ningún conductor. Y la luz del sol recorre 150 millones de kilómetros a través del vacío del espacio antes de llegar a tu piel. A ese tipo de vibración que viaja sola se le llama radiación electromagnética. Es decir, el calor del horno que llega a ti sin tocar nada es una radiación electromagnética. Y la radiación no significa peligro, significa simplemente que algo se expande desde un origen hacia afuera, como los círculos que se forman cuando tiras una piedra al agua, pero en este caso sin necesitar el agua. La señal del Wi-Fi es también radiación electromagnética y la luz del sol también lo es. Ahora bien, el sol no emite una sola frecuencia. Emite miles de frecuencias, desde vibraciones tan lentas que no puedes verlas ni sentirlas directamente hasta vibraciones tan rápidas que tampoco las ves, pero que te queman la piel. Todas esas frecuencias juntas, ordenadas de menor a mayor, forman lo que se llama el espectro completo del Sol. Y dentro de ese espectro hay 3 franjas que te afectan directamente. Y confundirlas es el error que ha costado décadas de biología mal gestionada a poblaciones enteras. Pero vayamos por partes. Te he dicho que dentro del espectro de radiación electromagnética del Sol hay 3 franjas que te afectan directamente. Repasémoslas. La primera franja es el ultravioleta, lo que algunos llaman la fábrica de vitamina D. El espectro ultravioleta llega a tu piel dividido en 3 bandas. El ultravioleta A, que es el de onda más larga y el que penetra más profundo. Este es el que moviliza el óxido nítrico, que es algo de lo que te hablaré enseguida. Luego está el ultravioleta C, que es el de una onda más corta y el más energético, pero ese no llega porque la atmósfera lo absorbe antes. Y finalmente el ultravioleta B, que está en el medio de los dos. Es el que hace algo que ningún suplemento puede replicar. Las ondas que vibran muy rápido son cortas porque entre un pico y el siguiente hay poco espacio. Y las que vibran despacio son largas porque ese espacio se estira. Y cuanto más corta es la onda, más energía transporta. El ultravioleta B está en la zona de alta energía del espectro y esa energía es exactamente lo que necesita tu piel para desencadenar lo que viene ahora. Cuando el ultravioleta B toca tu piel, convierte una molécula que tienes en la dermis, el 7-dehidrocolesterol, en previtamina D3. El hígado y el riñón la transforman después en vitamina D activa y hasta aquí probablemente todo esto lo has oído antes. Pero lo que seguramente no te han contado es la escala de lo que esa vitamina regula una vez que está activa en tu cuerpo. Porque no estamos hablando solo del calcio, no estamos hablando de los huesos, estamos hablando de más de 2000 genes. 2000.
La vitamina D activa es uno de los reguladores genéticos más potentes que conocemos y tiene una vez más, tres efectos documentados que nos interesan directamente. Verás, tiene un efecto antiinflamatorio documentado, tiene un efecto inmunomodulador y tiene un efecto neuroprotector. Y ahora vamos a ir al detalle de los tres. Antiinflamatorio significa que frena el proceso por el cual tu cuerpo ataca sus propios tejidos cuando no hay un enemigo real. Piensa en la inflamación crónica silenciosa, esa que no duele, pero que está ahí y que es el fondo común de casi todas las enfermedades degenerativas. Pues bien, resulta que la vitamina D la modera. Inmunomodulador, significa que no simplemente activa o desactiva tu sistema inmune, sino que lo calibra, lo sube cuando hay una amenaza real y lo frena cuando empiezas a disparar contra lo que no debes. Esta es la diferencia entre un sistema inmune que trabaja bien y uno que trabaja demasiado o demasiado poco. Y tercero, neuroprotector. Significa que protege a las neuronas del daño, ralentiza su degeneración y mantiene en condiciones óptimas el entorno en el que trabajan. Y esto no es un efecto menor, porque además hay receptores de vitamina D en prácticamente todo el tejido nervioso del cuerpo, incluido el cerebro. Y lo que más nos interesa hoy es que hay estudios publicados en revistas de dermatología, revisadas por pares, que demuestran que niveles adecuados de vitamina D aumentan la síntesis de colágeno, mejoran la reparación del ADN celular y reducen el estrés oxidativo en la piel. Es decir, la vitamina D no solo previene enfermedades, frena activamente el envejecimiento cutáneo desde dentro. Y aquí te comparto un detalle crítico que casi nadie conoce. El sol de mediodía, el de la mitad del día, el que más temes, ese es precisamente el que más ultravioleta B produce y, por tanto, el que más vitamina D produce. Y aquí una indicación importante. El ultravioleta B solo llega a tu piel en cantidad suficiente cuando el sol está por encima de los 45 grados sobre el horizonte. Esto en latitudes medias, en España, en México, en Argentina central, ocurre aproximadamente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde en verano. Y fuera de esa ventana, la atmósfera filtra casi completamente el ultravioleta B. Es decir, puedes pasarte horas al sol de octubre a las 8 de la mañana y no sintetizar prácticamente nada de vitamina D. Pero ahí no se queda el ultravioleta, hace algo más, algo que la ciencia descubrió hace una década aproximadamente y que cambia completamente el argumento. El doctor Richard Weller, que es un profesor de dermatología médica y también investigador de la Universidad de Edimburgo y que lleva 20 años estudiando lo que el sol hace a la piel más allá de la vitamina D, encontró algo que sorprendió a toda la comunidad científica. El óxido nítrico es una molécula que tienes almacenada en la dermis y su función es relajar las paredes de los vasos sanguíneos, dilatar las arterias y reducir la presión arterial. Y lo que Weller descubrió es que cuando la radiación ultravioleta A toca tu piel, moviliza esa molécula desde la dermis hasta la circulación sanguínea. Es decir, el sol activa directamente un mecanismo cardiovascular completo, sin pasar por la vitamina D y sin necesitar ningún intermediario.
Y este descubrimiento lo publicó en julio de 2014 junto con su grupo de investigación en el Journal of Investigative Dermatology. Y poco después lo replicó en estudios con voluntarios humanos en colaboración con la Universidad de Southampton. Y en agosto de 2024, su grupo publicó un análisis del UK Biobank con casi 377.000 personas seguidas durante más de 12 años. Que, atención, encontró y comprobó justo lo contrario de lo que la dermatología oficial lleva décadas repitiendo, que a mayor exposición solar, menor mortalidad. Y menor mortalidad por todas las causas. Menor mortalidad cardiovascular y menor mortalidad por cáncer. Los números exactos de los resultados fueron: en los participantes con mayor exposición solar frente a los de menor exposición, reducción del 14% en mortalidad por todas las causas. Reducción del 19% en mortalidad cardiovascular y reducción del 14% en mortalidad por cáncer. Y aquí hay algo que merece un momento de atención. Estos efectos sobre la mortalidad cardiovascular no se explican por la vitamina D. Lo sabemos porque los ensayos de suplementación con vitamina D oral no producen los mismos resultados y se ha probado. Los estudios están hechos y dar vitamina D en cápsula no reduce la mortalidad cardiovascular de la misma forma. De lo que se deduce que el mecanismo que está actuando aquí es otro, es el óxido nítrico, es la señal electromagnética directa sobre los tejidos y son las rutas biológicas que el sol activa en paralelo y que ninguna cápsula puede imitar. Lo que no quiere decir que el suplemento de vitamina D es inútil, pero tomarlo creyendo que sustituye al sol es recibir solo una parte del mensaje y confundirla con haber recibido el mensaje completo. Y esto es un error. Ahora vayamos a la segunda franja, el infrarrojo cercano, que es el cargador que nadie te presentó. Esta es probablemente la parte del espectro solar de la que menos has oído hablar y la que tiene unas implicaciones más directas para el envejecimiento. El infrarrojo cercano, tú no lo ves, no lo sientes como calor intenso y está en el rango entre 700 y 1400 nanómetros, justo por encima del rojo visible, y hace algo que ninguna otra franja del espectro hace: penetra bajo tu piel. La literatura científica reporta valores que van desde 2 centímetros hasta 5 o más, dependiendo de la longitud de onda exacta y del tipo de tejido. Es decir, suficiente para llegar a la dermis profunda, suficiente para llegar a la fascia y suficiente para llegar a tu tejido muscular. ¿Y qué hace ahí dentro? Pues lo que la comunidad científica llama fotobiomodulación. Y este no es un término de biohacking, es un mecanismo que está documentado en ensayos clínicos controlados, realizados con seres humanos y que han sido publicados en revistas especializadas de dermatología y medicina láser. El proceso tiene 2 pasos. El primero ocurre en las mitocondrias. La luz infrarroja cercana es absorbida directamente por las mitocondrias de las células del tejido y esto activa la cadena de transporte de electrones y aumenta la producción de ATP, es decir, más energía celular disponible.
El segundo paso ocurre en los fibroblastos. Los fibroblastos son las células del tejido conectivo responsables de fabricar colágeno y elastina y viven en la dermis, que es la capa profunda de tu piel, y son literalmente las obreras que construyen y mantienen su estructura. Cuando tienen más energía disponible, producen más, y lo que producen es colágeno. El colágeno representa el 90% de tu dermis. Es la arquitectura de tu piel. Y esa arquitectura se degrada con el tiempo, y no porque sea inevitable, sino porque los fibroblastos pierden actividad progresivamente y producen menos energía, menos colágeno, menos estructura. Eso es lo que llamamos básicamente envejecimiento cutáneo. Lo que hace el infrarrojo cercano es exactamente lo contrario. Carga las mitocondrias, les da energía y los fibroblastos la usan para producir el colágeno que habían dejado de producir. Es el mismo mecanismo que la fotobiomodulación clínica utiliza hoy en consultas médicas para revertir ese proceso con dispositivos de luz que cuestan cientos de euros por sesión. Y hay un ensayo controlado que lo demuestra en seres humanos y está publicado en febrero de 2014 en Photomedicine and Laser Surgery, y está publicado por Alexander Wunsch y Karsten Matuszka, con 136 participantes y 2 sesiones semanales durante 15 semanas. Los grupos expuestos a luz roja e infrarroja cercana mostraron mejoras estadísticamente significativas en densidad de colágeno intradérmico, rugosidad cutánea y reducción de arrugas frente al grupo sin tratamiento. Y los resultados fueron medidos por ultrasonografía de la dermis, que es básicamente la misma tecnología que se usa para ver un feto durante el embarazo, pero aquí utilizada para medir con precisión el grosor y la densidad del colágeno. Y fueron también confirmados por evaluación clínica ciega de fotografías. Es decir, el Sol ha estado haciendo esto gratuitamente durante generaciones, cada vez que te exponías a él en las condiciones adecuadas. Pero, como al parecer dijo Leonardo da Vinci, los detalles hacen la perfección y la perfección no es un detalle. Revisemos, por tanto, esos detalles. El Sol de primera hora de la mañana y el de última hora de la tarde emite una proporción altísima de infrarrojo cercano y muy baja de ultravioleta. Esa es la ventana de carga sin correr riesgos. Es la que activa los fibroblastos, la que estimula el colágeno y la que, según la evidencia disponible, carga la maquinaria mitocondrial de tus células sin ninguna posibilidad de quemadura. Esas 2 horas que creías que no son útiles son precisamente las más valiosas. Tercera franja, la luz visible, es decir, el director de orquesta. La luz azul del amanecer, que es la primera luz del día y que vibra en longitudes de onda entre 450 y 490 nanómetros, entra por tus ojos y activa unas células muy específicas en la retina. Son las células ganglionares que contienen melanopsina. Esas células no sirven solo para ver, sirven para algo mucho más importante: sincronizar tu reloj biológico. Ese reloj es el que regula todo: el cortisol matinal, que te da energía para arrancar el día; la melatonina nocturna, que hace posible el sueño profundo; la temperatura corporal; el ritmo de reparación celular, que ocurre mientras duermes, y muchas más.
Toda la orquesta circadiana tiene un director y ese director necesita una señal cada mañana para saber que es de día. Esa señal es la luz solar de primera hora. Y una cosa más en cuanto a este momento del día. La exposición a la luz solar en las primeras horas del día tiene unos efectos medibles en la calidad del sueño de esa misma noche. Porque, verás, no es la duración lo que más importa, en realidad es el momento. Un estudio firmado por Austin Anderson de la Universidad del Sur de Mississippi y publicado en el Journal of Health Psychology en julio de 2024, siguió a 103 adultos durante 70 días y encontró que quienes se exponían al sol por la mañana dormían mejor esa noche, con menos despertares y mayor eficiencia de sueño, independientemente del tiempo total de exposición durante el día. Una sola exposición de 10 a 15 minutos al amanecer, y esto no es un milagro, esto es fisiología del sistema nervioso autónomo contrastada, como te lo he comentado. Sin embargo, la luz azul artificial de tus pantallas activa el mismo receptor, pero sin el contexto correcto. Y te pongo el ejemplo. De noche lo hacen sin el resto del espectro solar y sin la secuencia natural del amanecer. Por eso, las pantallas nocturnas no es que solo molestan, además, literalmente desregulan el sistema que coordina tu reparación celular nocturna. Cada noche de sueño breve o mal conciliado es una noche en la que tu piel no se repara como debiera. Piénsalo. Y ahora, una vez que lo has pensado, eso multiplícalo por meses o por años de malas prácticas. Explicado esto, permíteme que te dé una breve síntesis de los 3 actos del sol. El sol de primera hora, que es principalmente infrarrojo cercano más luz visible, con muy poco ultravioleta, carga la batería celular, activa la síntesis del colágeno y sincroniza tu reloj biológico. No tiene riesgo de quemadura. Después está el sol de mediodía, que es principalmente ultravioleta B. Sintetiza vitamina D, que regula la reparación del ADN y reduce la inflamación. Este sí tiene riesgo de quemadura si la exposición es excesiva o si la piel no está aclimatada. Y luego está el sol de última hora, que es infrarrojo cercano de nuevo, pero que es el que regenera tejidos y prepara el sistema nervioso para el sueño reparador. Y este tampoco tiene riesgo. Durante décadas, el mensaje de salud pública redujo el sol a una sola variable: el riesgo de cáncer de piel. Era algo así como describir el agua diciendo únicamente que puedes ahogarte en ella, lo cual es técnicamente cierto, pero claro, biológicamente incompleto hasta el absurdo. El sol no es una amenaza con algún beneficio colateral. Es un sistema de señales biológicas de precisión, con franjas específicas, funciones específicas y ventanas horarias específicas. Y lo que ocurrió fue simplemente que aprendimos, o más bien nos enseñaron a temer el sistema completo por los efectos de una sola de sus partes, que además era usada sin un criterio científico contrastado, como te acabo de comentar. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible que durante 40 años la narrativa oficial haya sido exactamente la contraria a la realidad? Y para responder eso, necesito contarte una historia. Una historia con una cronología muy concreta y con consecuencias biológicas muy reales para tu piel y para tu edad celular. En 1903, un médico danés llamado Niels Finsen recibió
el Premio Nobel de Medicina. Este fue el tercer Premio Nobel de Medicina de la historia. Y no lo recibió por descubrir un fármaco, tampoco por desarrollar una vacuna. Lo recibió por demostrar que la luz concentrada del sol, podía tratar con éxito enfermedades que la medicina de la época no sabía cómo resolver. Entre ellas, por ejemplo, el lupus vulgaris, una forma devastadora de tuberculosis cutánea que desfiguraba la cara de sus pacientes. Es decir, los premios Nobel reconocían oficialmente la luz como medicina, y esto lo hacía la ya por entonces institución científica más prestigiosa del mundo. 2 años después, en 1905, Robert Koch recibió también el premio Nobel y lo recibió por descubrir el bacilo de la tuberculosis. Pero había algo en lo que Koch descubrió que Finsen ya había acreditado previamente. La exposición directa a la luz solar era letal para ese bacilo. El sol, por tanto, no era solo una medicina. En este caso, también hacía el papel de antibiótico natural. Y en 1928, Adolf Windaus recibió también el Premio Nobel de Química, y en este caso por describir los mecanismos por los cuales la luz solar convierte compuestos de la piel en vitamina D activa, lo que te acabo de contar. Y mientras tanto, en los Alpes suizos, un médico llamado Auguste Rollier llevaba décadas construyendo algo sin precedentes. En 1903 abrió su primera clínica solar en Leysin, a 1.400 metros de altitud. Luego abrió otra, y otra, y otra, y así llegó a dirigir 36 clínicas con más de 1.000 camas en total. Sus pacientes eran muchos de ellos considerados casos sin solución por la medicina convencional y acudían a sus clínicas a recuperarse siguiendo un protocolo que hoy te sonaría radical: exposición solar progresiva, aire fresco de la montaña y una alimentación equilibrada. En esto, los números, además, están documentados y son verificables. Tras la Primera Guerra Mundial, 1.746 de 2.167 pacientes tratados por Rollier recuperaron su salud. Ahí lo tienes. No son estimaciones, son registros clínicos contrastados. En 1933 había más de 165 enfermedades que eran tratadas con éxito en Europa mediante helioterapia, es decir, tomando el sol. Pero luego algo cambió. Y no fue un descubrimiento científico lo que enterró la helioterapia, fue la penicilina. Y después toda la generación de antibióticos y fármacos que llegó a partir de los años 40 y 50. ¿Qué ocurrió? Pues que la medicina farmacológica era más rápida, más estandarizable y más escalable. Podía llegar a miles de personas y los sanatorios solares no podían competir con eso en términos industriales. Auguste Rollier murió en 1954 y con él desapareció la helioterapia institucional. Pero no desapareció porque hubiera fracasado, desapareció porque el modelo de negocio de la medicina simplemente había cambiado. Y esto, hasta aquí, es historia. Lo que viene ahora es donde la historia se convierte en tu historia personal. En 1978, la FDA estadounidense aprobó el primer sistema oficial de clasificación
SPF para fotoprotectores. Era un sistema razonable en su origen, una forma de medir cuánto tiempo extra podía exponerse alguien al sol antes de quemarse con un producto que se había aplicado. Pero el mercado, silenciosamente y ante esa información, detectó una oportunidad. El efecto se apreció de una forma clara en los años 80 y 90. La narrativa cambió de una forma acelerada y el mensaje dejó de ser "no te quemes" y se convirtió en "el sol es peligroso". La ecuación sol igual a cáncer de piel se instaló en la medicina de masas y lo hizo con una velocidad y una uniformidad que pocas narrativas sanitarias han conseguido igualar. El mercado de fotoprotectores, que había sido marginal antes de los años 70, creció hasta convertirse en una industria global de miles de millones de dólares. Y aquí está la paradoja que la epidemiología no ha podido ignorar. En las décadas siguientes, a medida que el uso de fotoprotectores aumentaba y evitar el sol se generalizaba, los casos de melanoma no disminuyeron. Todo lo contrario, aumentaron. Y esto que te digo no prueba que los filtros solares causen melanoma, pero sí que obliga a hacer preguntas incómodas sobre una narrativa que prometía protección y que sin embargo no cumplió, o al menos no la entregó con la claridad esperada. Y entonces llegó algo que nadie imaginaba. Y lo hizo desde dentro del sistema, desde una de las universidades médicas más respetadas de Europa. En 1990, investigadores de la Universidad Karolinska de Estocolmo, que es, por cierto, el mismo centro que otorga el Premio Nobel de Medicina, en un estudio conjunto con la Universidad de Lund, comenzaron a seguir a casi 30.000 mujeres suecas y lo hicieron durante 20 años. El estudio se llama MIS, Melanoma in Southern Sweden, y su objetivo original era estudiar el riesgo de melanoma, pero lo que encontraron fue otra cosa diferente y algo que no esperaban. Las mujeres que evitaban sistemáticamente el sol tenían una mortalidad por todas las causas aproximadamente de el doble que las mujeres con mayor exposición solar, el doble. Ajustado por edad, tabaquismo, nivel educativo, enfermedades previas y docenas de variables de confusión. Los propios autores, en sus conclusiones, escribieron, y esto quedó publicado en el Journal of Internal Medicine en 2014, que seguir los consejos de evitar el sol en países con baja intensidad solar, y especialmente si esas indicaciones son muy restrictivas, podría ser perjudicial para la salud. Y esto no lo dijo un naturópata y tampoco lo dijo un youtuber de biohacking, lo dijeron los dermatólogos del Karolinska. Y aquí toma nota de una cosa que se deduce del resultado del estudio y es importante. Evitar el sol no es una decisión neutral. Tiene un coste biológico documentado y medido en una corte de 29.000 personas durante 2 décadas. Y ese coste es mucho mayor de lo que te habían contado. Pero, además de esto, que analizaba el estudio, ocurrió otra cosa más, de forma también documentada e inequívoca y quizá mucho más importante. Poblaciones enteras dejaron de recibir la energía solar que su biología necesitaba y el resultado se ha concretado en algo muy básico y muy grave.
déficit sistémico de vitamina D. Un metaanálisis publicado en Frontiers in Nutrition en marzo de 2023, con datos de 7,9 millones de participantes en estudios de 22 años, encontró que casi la mitad de la población mundial tiene niveles de vitamina D por debajo del umbral considerado suficiente. Y no es una región, no es un país o un continente, no. La mitad de los seres vivos, humanos, que vivimos en este mundo. Y recuerda lo que te conté previamente. La vitamina D no regula solo el calcio, regula más de 2000 genes en tu cuerpo y tiene efectos documentados sobre la síntesis de colágeno, la reparación del ADN, la respuesta inflamatoria y la velocidad del envejecimiento celular. Y verás, el déficit de vitamina D no es un problema que se pueda resolver solo con suplementación. Y en esto no puedo ser simplista al analizarlo contigo, porque lo que perdiste no fue solo la molécula, fue todo el sistema de señales que el Sol activa en paralelo. Y esta situación es debida a un problema de fotoprotección mal aplicada durante décadas y además hecho así de una forma interesada. La realidad contrastable hoy es que evitar el Sol ha producido un coste biológico a la humanidad, como si el Sol fuera un enemigo, cuando en realidad es una medicina. Pero claro, la humanidad, el término lo puedes ver como algo difuso. Ahora pregúntate esto: ¿qué significa en términos concretos para tu piel y para tu edad celular? Y es muy fácil de explicar y también de entender. Significa que cada año de déficit de vitamina D que sufres es un año en el que tu dermis sintetiza menos colágeno del que podría haber sintetizado. Es un año en el que tu ADN celular se repara con menos eficiencia. Y es un año en el que la inflamación de bajo grado, que acelera el envejecimiento, encuentra menos resistencia. Y esto que te estoy diciendo, de verdad que no es alarmismo, es bioquímica pura y simple. Lo que te robaron no fue solo el placer de tomar el sol tranquilo. En realidad lo que te robaron, y te siguen robando cada día, es el protocolo anti-envejecimiento más antiguo y más sofisticado que conoce tu biología. Y aquí una cosa importante. Probablemente te lo robaron con buenas intenciones, lo que es, por cierto, más desconcertante. Pero hay una pregunta que a estas alturas probablemente ya te estás haciendo. Si todo esto es así, ¿por qué tantos médicos siguen recomendando SPF 50 para todo y a todas horas? ¿Por qué no ha cambiado la narrativa? Y la respuesta a esta pregunta es que las cosas sí que están cambiando, despacio, con la resistencia que siempre opone un sistema establecido, pero es así, sí, están cambiando. Pero tú no debes esperar a que cambie el paradigma para hacer los cambios que afectan a tu biología. Porque el tiempo que pierdes no vuelve. Y aquí es donde entra la parte más interesante. Porque mientras la medicina occidental construía esta narrativa del sol como amenaza, hubo, sin embargo, poblaciones que nunca la adoptaron. Culturas mediterráneas y culturas ancladas en la historia que siguieron usando el sol exactamente como lo usó Gaulier en sus clínicas, sin saberlo y sin llamarlo protocolo, simplemente porque era lo que habían hecho siempre, y ahora los resultados se pueden leer en su biología. Verás, hay algo que los habitantes de Cerdeña, de Icaria y de las poblaciones rurales mediterráneas tienen en común que no tiene nada que ver con su dieta. Viven al sol, y no de una forma imprudente,
no con quemaduras crónicas ni con descuido, sino con la familiaridad tranquila de quien ha convivido con algo toda la vida y sabe exactamente cómo tratarlo. Es como un agricultor que conoce su tierra o como un marinero que conoce la mar. Ellos no tienen una relación de miedo con el sol, tienen una relación de uso y de familiaridad. Y esa diferencia, que puede parecer cultural o incluso trivial, tiene consecuencias biológicas medibles que la ciencia lleva décadas intentando explicar sin terminar de querer mirar en la dirección correcta. Pero para que puedas entender por qué estas poblaciones envejecen diferente, necesito llevarte mucho más atrás. Y no unas cuantas décadas. Te hablo de siglos. Porque la medicina solar no es una idea nueva. Te hablo de una de las prácticas médicas más antiguas y mejor documentadas. En el antiguo Egipto, los papiros médicos describen el uso terapéutico del sol para las enfermedades de la piel. Y en la Grecia clásica, Hipócrates, que vivió alrededor de 400 años antes del nacimiento de Cristo y que es considerado como el padre de la medicina occidental, ya recomendaba la exposición solar como parte del tratamiento de múltiples enfermedades. Y en Roma, los arquitectos diseñaban las termas y los espacios públicos orientados para maximizar la entrada del sol, y no por estética, por salud. Y verás, el ejemplo más poderoso es el de Vitruvio, que fue el arquitecto romano más influyente del siglo I a.C. En sus 10 libros de arquitectura dejó escrito que los edificios deben estar bien cerrados hacia el norte y la parte principal debe orientarse hacia el sur, que es el lado más cálido. Y las termas de Caracalla son el ejemplo más concreto. Las salas calientes de las termas se situaban a lo largo de la pared orientada al suroeste y contaban con grandes ventanas acristaladas para permitir la máxima entrada de luz solar. Y verás, como las actividades de baño se producían principalmente al mediodía y por la tarde, esta orientación suroeste era crítica, porque la luz solar entraba por las ventanas, golpeaba los huesos suelos de piedra que actuaban como masa térmica y el calor se irradiaba lentamente hacia arriba, calentando el aire. Durante más de 2000 años, el sol fue medicina. Y no una medicina alternativa o complementaria. Fue medicina principal, reconocida, practicada y documentada. Y, curiosamente, la interrupción de esa relación es reciente, tiene solo 40 años. Y creo que solo puede ser considerada como una anomalía histórica y no como una evolución. Pero déjame que vuelva ahora a las poblaciones que nunca adoptaron esa interrupción. El caso de Cerdeña es especialmente relevante porque es uno de los más estudiados en términos de longevidad y está anclado en el Mediterráneo, no en el Pacífico. Sus habitantes mayores, muchos de ellos pastores y agricultores, han pasado décadas trabajando al aire libre con una exposición solar diaria y constante desde la infancia. Y su piel es la que cuenta esta historia y está curtida, sí, la tienen marcada por el tiempo y por el sol, pero lo que los estudios de longevidad encuentran en estos individuos no es una piel prematuramente envejecida, es una biología que ha mantenido marcadores inflamatorios bajos, sistemas inmunes que funcionan con una eficiencia inusual para su edad y una densidad ósea y muscular que desafía lo que esperamos de personas de 80 y 90 años. Y esto no es magia genética, y tampoco nada que se le parezca. No, esto es el resultado acumulado de décadas de opciones biológicas correctas, y el sol está entre ellas. Pero además, hay también historia de la medicina que ya conoces, pero que quizá no la habías contemplado desde esta perspectiva. Rollier
en sus clínicas de los Alpes no hizo nada revolucionario en términos conceptuales. Lo que sí hizo diferente fue sistematizar y medir algo que las poblaciones mediterráneas habían hecho de forma instintiva durante siglos. Él, sin embargo, lo documentó con rigor científico y clínico y midió y publicó sus resultados. Y los resultados eran suficientemente claros como para ganar el respaldo de 2 premios Nobel en 25 años. Lo que Joliet entendió y lo que las poblaciones mediterráneas practicaban sin saberlo es que la relación con el Sol no es binaria. O sea, no es todo o nada. No es quemarse o esconderse. Es y debe ser una relación graduada e inteligente que se debe construir poco a poco. En pocas palabras, hay que empezar despacio. Dejar que la piel se adapte, respetar las horas y, sobre todo, conocer tu propio cuerpo. Hay un concepto que en estas culturas no necesita nombre porque forma parte de su vida cotidiana, pero que en biología se llama aclimatación. Cuando la exposición solar es progresiva, la melanina, que es el pigmento que da color a tu piel, se activa como un sistema de protección natural y no lo hace de golpe, es algo gradual. Poco a poco construye un escudo biológico que con cada exposición moderada se refuerza. Y una piel aclimatada no es una piel dañada, es una piel entrenada, es una piel que ha aprendido a usar el sol en lugar de a sufrirlo. El pastor sardo de 80 años que ha vivido toda su vida al sol no tiene la piel de un turista que se quemó en su primera semana de vacaciones. Y ese es el mejor ejemplo de 2 relaciones completamente distintas con una misma fuente de energía. Y hay algo más. La quemadura solar no es una señal de que el sol sea peligroso. Esto hay que entenderlo. Es solo una señal de que la exposición fue demasiado rápida para el nivel de aclimatación de tu piel. Es un error de dosificación, no es un fallo del sol. Es exactamente lo mismo que ocurre con el agua. El agua es necesaria para vivir, nadie discute eso, pero si te bebes 5 litros de agua en 1 hora, te puedes morir. Eso se llama hiponatremia y está documentada. ¿Y significa eso que el agua es peligrosa? No. Significa que te equivocaste con la dosis. Pues el sol funciona igual. La quemadura no es una señal de que el sol sea peligroso, es una señal de que la exposición fue demasiado rápida para el nivel de aclimatación de tu piel. Fue un error de dosificación, no un fallo del sol. Y este es el hilo que conecta a Finsen con Joliet, al pastor de Cerdeña y a tu biología. Y es muy simple. Ninguno de ellos tenía miedo al sol. Finsen lo estudiaba con la fascinación de quien reconoce una herramienta extraordinaria. Joliet lo prescribía con la precisión de un farmacéutico y el pastor mediterráneo lo usaba con la naturalidad de quien no conoce otra forma de vivir. El miedo al sol es solo algo moderno y su fecha de nacimiento aproximada es la que te contaba, finales de los años 70, y tiene padres identificables, una industria, una narrativa y un sistema de clasificación absurdo que usa números cada vez más altos. Y lo grave del asunto es que todo esto no te es indiferente. Tiene un coste biológico y ahora, por lo menos, ya lo conoces. Pero saber todo esto no es suficiente. Ahora creo que debemos concretarlo. Saber que el sol es una medicina extraordinaria no te convierte automáticamente en alguien que la usa bien. Para eso necesitas algo más concreto, necesitas un protocolo, no una lista de recomendaciones genéricas, un protocolo real, con una lógica biofísica detrás de cada paso. Y eso es exactamente lo que viene ahora, porque
La pregunta que importa no es si el sol es bueno o malo. Esa pregunta ya está respondida y la pregunta que importa ahora es cómo usarlo exactamente para que trabaje a favor de tu biología. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿En qué orden? Y cómo preparar tu cuerpo para que cada minuto de sol rinda al máximo. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene un único propósito práctico: que salgas de este vídeo sabiendo exactamente qué hacer. No con una lista de consejos genéricos, con una lógica biofísica que puedas aplicar mañana por la mañana y que tenga sentido para ti, aunque no hayas estudiado medicina. El protocolo tiene 4 palancas. Cada una actúa sobre un mecanismo distinto y juntas forman algo que ninguna crema, ningún suplemento y ningún tratamiento puede replicar: una relación activa e inteligente con la fuente de energía más antigua de tu biología. Primera palanca: el sol de primera hora, el cargador. Antes de que el sol esté alto, antes de que el sol apriete, hay una ventana que la mayoría de las personas deja pasar sin saber lo que pierden. En esa primera hora después del amanecer, el espectro solar está dominada por el infrarrojo cercano y la luz visible. El ultravioleta B es prácticamente inexistente y es imposible quemarse. Y sin embargo, es la ventana en la que ocurren 2 cosas de enorme relevancia para tu edad biológica. La primera: la luz visible del amanecer entra por tus ojos y activa las células ganglionares de la retina que contienen la melanopsina. Eso sincroniza tu reloj circadiano y ese reloj decide cuándo produces cortisol, cuándo produces melatonina y cuándo tu sistema inmune entra en modo reparación. Una sincronización correcta cada mañana se traduce en sueño más profundo esa noche, y cada noche de sueño profundo es una noche en que tu piel se repara, tus células se regeneran y tu biología frena el envejecimiento. La segunda, el infrarrojo cercano, penetra desde 2 hasta 5 centímetros o más bajo tu piel y activa los mecanismos de fotobiomodulación que vimos previamente: síntesis de colágeno, reducción de marcadores inflamatorios, regeneración de tejido dérmico, los mismos efectos que la medicina estética aplica y cobra cientos de euros por replicar con dispositivos de luz en una consulta. Aquí la prescripción es simple: 10 a 20 minutos al sol de primera hora, sin gafas de sol en ese momento, porque necesitas que la luz entre por los ojos para sincronizar tu reloj, y también sin filtro solar, porque el filtro bloquea precisamente las frecuencias que necesitas, con la cara, el cuello y los brazos expuestos. Y eso es todo. Y para esto no necesitas estar en una playa, tampoco necesitas estar de vacaciones. Lo único que necesitas es salir a la calle unos minutos antes de lo que sales hasta hoy. Y esto nos lleva a la segunda palanca: la ventana ultravioleta o la síntesis de vitamina D. Entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde en latitudes medias en verano, el sol está lo suficientemente alto como para que el ultravioleta B atraviese la atmósfera y llegue a tu piel en cantidad suficiente como para sintetizar vitamina D. Esta es la ventana que te enseñaron a evitar y es la más valiosa en términos de producción de vitamina D activa. ¿Cuánto tiempo necesitas? Menos del que crees. Verás, esto depende de tu fototipo, es decir, del color de tu piel y de tu nivel actual de vitamina D. Pero para la mayoría de las personas de fototipos medios, entre 15 y 30 minutos de exposición de cara, brazos y piernas en esa ventana 3 o 4 veces por semana en verano es suficiente para mantener niveles óptimos. Y el matiz crítico aquí es este: la síntesis de vitamina D se satura.
Es decir, una vez que tu piel ha producido la cantidad que puede procesar en esa sesión, más tiempo al sol no produce más vitamina D, solo produce más riesgo de quemadura. Y la lógica, por tanto, no es quedarse horas al sol, es exponerse el tiempo correcto y retirarse. Y aquí llega la aclimatación, que es la segunda parte de esta palanca. La piel no debería pasar de 0 exposición solar en invierno a 3 horas en la playa en agosto. Eso es un error de dosificación por tu parte y no una actividad de verano. El protocolo correcto es empezar con 10 minutos, aumentar 5 minutos cada 2 o 3 días y dejar que la melanina se active progresivamente como el escudo natural que es. Una piel aclimatada puede soportar exposiciones mucho más largas sin daño y una piel no aclimatada se quema con 20 minutos. Y en esto, como puedes entender, la diferencia no está en el sol, está en la preparación que tú des a tu piel. Tercera palanca, preparar la piel desde dentro, la nutrición solar. Y esta es la palanca más contraintuitiva y la más poderosa. La resistencia de tu piel al sol no depende principalmente de lo que te aplicas encima, depende sobre todo de lo que comes. Es decir, de la composición de tus membranas celulares y del nivel de antioxidantes acumulados en tu dermis. Esto tiene 3 mecanismos concretos. El primero son los carotenoides. Y aquí, porque lo entiendas bien, te lo explico con más detalle. Existe una familia de pigmentos naturales llamados carotenoides que las plantas y ciertos organismos marinos producen para protegerse de la radiación solar. El betacaroteno es el que da el color naranja a las zanahorias. El licopeno es el que hace rojos a los tomates. Y la astaxantina es el pigmento que tiñe de rosa el salmón y los crustáceos. Dicho de otra manera, cuando consumes betacaroteno, licopeno y especialmente la astaxantina, estos pigmentos se depositan literalmente en tu piel y una vez ahí actúan como una red de protección interna, capturan los radicales libres que el ultravioleta genera en el tejido antes de que puedan dañar el ADN celular. No bloquean el sol, no impiden la síntesis de vitamina D, simplemente amortiguan el daño oxidativo. Y esto es básicamente protección solar desde dentro. En concreto, ensayos clínicos controlados con placebo lo confirman en humanos. El más citado es un estudio aleatorizado doble ciego publicado en la revista Nutrients en 2018. 23 participantes sanos tomaron 4 miligramos diarios de astaxantina durante 9 semanas y al final del estudio su piel necesitaba más radiación ultravioleta para producir eritema. En términos técnicos, su dosis mínima de eritema había aumentado y en términos prácticos su piel era más resistente al sol desde dentro. Y esto sin bloquear la vitamina D, sin interferir con el óxido nítrico, sin anular ninguno de los mecanismos que hemos visto. Un metaanálisis posterior que reunió 11 estudios controlados en humanos confirmó además mejoras significativas en elasticidad y contenido de humedad de la piel en los grupos suplementados frente a placebo. Y eso es lo que hace la astaxantina, es un filtro solar, es una adaptación biológica que tu piel puede tomar prestada del salmón, porque verás, las fuentes alimentarias son accesibles: zanahoria, tomate cocinado, sandía, salmón salvaje y crustáceos. El segundo son los ácidos grasos saturados. Las membranas celulares de la piel que se construyen con ácidos grasos saturados estables, es decir, mantequilla, aceite de coco y grasa animal de calidad, tienen una mayor capacidad de resistir el estrés oxidativo del ultravioleta que las membranas que se construyen
con ácidos grasos poliinsaturados industriales. Los aceites vegetales refinados de semillas, girasol, soja o maíz, se oxidan con facilidad dentro de la célula cuando la piel se expone al ultravioleta y, por tanto, una piel que come bien en el sentido literal de la palabra tarda más en quemarse, y esto es física de membrana. El tercero es el círculo virtuoso de la vitamina D. Cuanto mayor es tu nivel de vitamina D antes de la exposición solar, mayor es tu capacidad de sintetizarla eficientemente y menor es tu sensibilidad al daño ultravioleta. Te estoy hablando de un sistema de retroalimentación positiva. El sol, bien gestionado durante meses, crea una piel progresivamente más resistente al sol. Un invierno que evita el sol de forma total rompe ese círculo y te obliga a empezar de cero cada primavera. Cuarta palanca, el sol de última hora, que es el regenerador. Al final del día, cuando el sol vuelve a estar bajo en el horizonte, el espectro vuelve a estar dominado por el infrarrojo cercano, y esta es la misma frecuencia que el sol de primera hora, los mismos mecanismos de fotobiomodulación, la misma activación del colágeno sin ultravioleta y sin riesgo. Pero esta ventana tiene una función adicional que la de la mañana no tiene. La luz cálida del atardecer, con su temperatura de color muy diferente a la luz azul del mediodía y de las pantallas, le dice a tu sistema nervioso que el día está terminando, que es hora de bajar el cortisol, de preparar la melatonina y de entrar en modo reparación. 20 minutos al sol del atardecer son un regulador del sistema nervioso autónomo tan eficaz como cualquier técnica de relajación que puedas practicar en interior, y son gratuitos. Lo que me lleva a hacer una nota transparente sobre los filtros solares. El protocolo que acabas de ver o de escuchar no dice que los filtros solares sean el enemigo. Dice que tienen un uso correcto y un uso incorrecto. Sin filtro en las primeras horas, bloquea las frecuencias que necesitas. Sin filtro en exposiciones cortas y controlados de mediodía para la síntesis de la vitamina D, y con filtro físico, es decir, con óxido de zinc o dióxido de titanio en formulaciones no nano, si la exposición va a ser prolongada en horas centrales con una piel no aclimatada. La ropa y la sombra son siempre la primera línea de defensa. La crema debe ser el último recurso, nunca el primero. Y la piel preparada desde dentro con carotenoides, con ácidos grasos correctos y con la vitamina D basal adecuada, necesita mucha menos crema que la piel que llega al verano sin haber hecho ningún trabajo previo. Y hay un momento, al final de un día bien vivido al sol, en que algo se asienta. Es una claridad que percibes perfectamente, es una calma que tampoco es cansancio, y es tu biología reconociendo que ha recibido lo que necesitaba, nada más y nada menos. Y ahora, después de todo este recorrido, permíteme que intente llevarte por un momento a ese típico día de playa cuando vuelves y te miras en el espejo. El cansancio físico que tú sentías no era agotamiento. La claridad mental de la tarde que también sentías, o el sueño de esa noche que pudiste tener profundo, o la cara con la que amaneciste al día siguiente, eso ahora, después de lo que te he contado, ya sabes exactamente qué fue lo que lo provocó. Y piénsalo con calma, no era descanso, era carga. El sol de primera hora sincronizó tu reloj circadiano, y esa noche tu sistema nervioso supo exactamente cuándo producir melatonina, y tu piel tuvo las horas de sueño profundo que necesitaba para repararse. El infrarrojo cercano de la mañana
y del atardecer activó tus fibroblastos dérmicos y estimuló la síntesis del colágeno que sostiene la arquitectura de tu piel. El ultravioleta del mediodía, si te expusiste el tiempo correcto, sintetizó la vitamina D que regula la inflamación de bajo grado, repara tu ADN celular y frena los mecanismos moleculares del envejecimiento. La sensación que pudiste notar en aquel día en tu cara, al día siguiente tenía una causa física precisa. Y no fue suerte, fue biología funcionando exactamente tal y como fue diseñada para funcionar. Y ahora viene la parte que más me interesa que te lleves de este vídeo. Ese día de playa que te he hecho recordar no tiene que ser una excepción. No tiene que ocurrir una vez al año en vacaciones como una dosis de algo que llevas 12 meses evitando. Puede convertirse en algo ordinario, en parte de tu vida cotidiana, en un protocolo que aplicas cada día con la misma naturalidad con que el pastor sardo sale a sus campos cada mañana sin llamarlo protocolo. 10 minutos al amanecer sin filtro y sin gafas. La ventana de mediodía 3 o 4 veces por semana el tiempo justo. 20 minutos al atardecer cuando puedas. Y la piel preparada desde la mesa y no desde el bote. Eso es todo. No es un régimen, no es una disciplina difícil, es simplemente dejar de evitar lo que tu biología lleva 4.000 millones de años usando para funcionar. Y ahora permíteme un momento de clarificación antes de cerrar. Nada de lo que te he contado hoy niega que el exceso de sol dañe. Una quemadura es un daño real, una exposición crónica sin aclimatación y sin los nutrientes correctos tiene consecuencias reales. El melanoma existe y es serio. Lo que sí niega, con evidencia histórica, con 2 premios Nobel y con decenas de ensayos clínicos, es que la solución a esos riesgos sea el miedo total. La evitación sistemática, el SPF 50 a todas horas como primera y única respuesta. Y esta solución tiene un coste biológico que ahora conoces y ese coste se paga en colágeno no sintetizado, en vitamina D no producida, en relojes circadianos desincronizados y en una inflamación de bajo grado que no encuentra resistencia. Se paga en años, en tu cara, en tu energía y en tu edad celular. Niels Finsen recibió su Nobel estando enfermo. Tenía una enfermedad metabólica que le producía debilidad y fatiga crónica. Y él mismo contó que había empezado a estudiar la luz porque había notado que el sol le hacía sentir mejor. Fíjate qué curioso, fue un médico que se curó a sí mismo y cuando lo experimentó se lo enseñó al mundo. Y Auguste Rollier murió a los 80 años en Leipzig rodeado de montañas y sol alpino. Había pasado 50 años demostrando que la medicina más poderosa no necesitaba receta. Y el pastor de Cerdeña, que trabaja sus campos cada mañana desde que tiene memoria, no sabe nada de fotobiomodulación, ni de melanopsina, ni de infrarrojo cercano, pero su biología sí lo sabe. Y la tuya también lo sabe. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Y esto ya no es solo la historia de Finsen o de Rollier. En agosto de 2024, el Journal of Investigative Dermatology, la revista científica de referencia en dermatología a nivel mundial, publicó un análisis firmado por Richard Weller de la Universidad de Edimburgo titulado Sunlight Time for a Rethink. Y el argumento central era este. Durante 40 años, las guías de salud pública construyeron su narrativa sobre el riesgo de cáncer de piel, ignorando que la evidencia epidemiológica sobre mortalidad total apuntaba en la dirección contraria. La radiación ultravioleta es un carcinógeno cutáneo, eso es cierto, pero ningún estudio vincula la exposición solar moderada con un aumento de la mortalidad total, más bien al contrario.
Y las cosas están cambiando, pero como te decía antes, tú no tienes que esperar a que el paradigma un día por fin cambie. Tu biología no puede permitirse ese lujo. El Sol lleva 4.000 millones de años en el negocio de alimentar la vida en este planeta. No lo aprendió ayer. Y tu miedo a él sí que es reciente, pero tiene que tener una fecha de caducidad. Y yo te la propongo. Hoy. En el próximo vídeo de esta serie vamos a bajar todavía más. Vamos a hablar de tu piel directamente y de lo que ocurre en la dermis cuando el colágeno se degrada. De por qué las arrugas no son solo estéticas, sino una señal biológica, y de cómo la luz, el movimiento y la nutrición pueden revertir procesos que creías irreversibles. Lo que viene es el vídeo que más me ha costado escribir de toda esta serie, porque la ciencia que hay detrás es extraordinaria y casi nadie la conoce. Te espero. Y como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Te leo en comentarios.